Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar, puedo descansar, sí, Señor. Puedo confiar, Señor, en ti. Si el cielo llega a oscurecer y el sol a desaparecer, solo confío en mi Señor, que Él no va a fallar. Dígalo otra vez. Solo confío en el Señor, que Él no va a fallar. Gloria al Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos. Mientras buscamos la alabanza número 67. Ayer un buen amigo. ¿Cuántos de nosotros hemos hallado a ese buen amigo? Amén, gloria a Dios. Bendita la gracia del Señor. Ya le estamos confiando, hermano. Amén, 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 amén. Solo Él nos puede sostener. Amén. Ayer un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en mi pecador, me salvó y me guarda para mí. Me guarda del pecado, me guarda de Satanás. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo amor. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. El mundo me persigue sin su protestación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi madre, mansión de luz y paz, pues creyente que con Él ha de morar. Llevándome a la gloria, ningún pecado tendré. Contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, con todos cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Gloria a Dios. Grandes cosas Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Amén, amén. Cantemos, vamos escalando peldaños. Esta es nuestra
confianza, hermano, que vamos poco a poco cada año empezando. Amén, amén, amén. Vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz, estamos en camino con Cristo es mucho mejor. Tiene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. También en la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, pero no resbalar. Levanto mis manos al cielo y Cristo presta piedad. También en la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Gloria al Señor. Amén, amén, amén. Cantemos la alabanza a Jerusalén, qué bonita eres. Amén, amén. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Oh, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Amén, Señor. Este es el deseo de nuestros corazones, ¿verdad, hermano? Caminar por Amén, esas amén, calles. amén. Si podemos ponernos de pie y pedirle a nuestro hermano Ove que pase, o al hermano Pablo, Amén, amén. pase a orar por los diezmos y las ofrendas. Tenemos nuestro rostro. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permite estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Hoy oramos, Señor, por los diezmos y las ofrendas, Señor, para continuanza de tu ministerio, Señor. Bendícelos, Señor, que puedan ser de gran ayuda, Señor, a aquellos ministros que lo reciben, Señor, para que puedan seguir pregonando tu palabra, Señor, alrededor del mundo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, bueno, ahora pueden tomar su asiento y ante
cantemos una alabanza más para ir bajando y así irnos acercando al momento que todos esperamos, venimos a buscar, de escuchar la palabra preciosa del Señor. Amén, amén. Cantemos esa preciosa alabanza que se titula No daré mi amor a nadie más. Amén, amén. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más que a Él. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más que en Él. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Amén. No alabaré a nadie más que a Él. No alabaré a nadie más que a Él. No alabaré a nadie más. No alabaré a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más que a Él. No adoraré a nadie más. No adoraré a nadie más. Porque solo Él me puede sostener. Gloria al Señor. Solo Él nos lo puede sostener, hermano. Por eso que hemos venido confiando en sus misericordias, en sus preciosas promesas. Amén. Les invito en esta hora, hermanos preciosos, a que nos pongamos de pie y así vamos a cantar una alabanza más, a invitar a nuestro hermano que pase a este lugar y así vamos a escuchar el consejo de la palabra. Ayúdenme a cantar Yo le amo. Amén, amén. Yo le amo. Señor Jesucristo le bendiga. Amén, amén, amén. Bienvenidos en esta noche a este servicio. ¿A cuánto les gustó el son cubano? Amén, amén, amén. Muy bien, vea, no le digo, los talentos si no se ponen a producir, se dañan. Amén. Así que le damos gracias a nuestro hermano Oliver disponerse para ayudarnos en esta noche y traer los cantos en beneficio de todos nosotros. Amén, amén. Vamos a orar, vamos a levantar nuestras manos al Señor, vamos a presentarnos delante de Él, presentando nuestras necesidades, nuestras vidas, nuestras peticiones, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que traemos, vamos a presentarlo delante del Señor. Amén, amén.
Oremos a Dios. Padre amado, buen Dios y bendito Rey de la Gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos reunimos en esta noche, Señor, para este servicio. Amén. Lo cual, Padre, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad, tu gracia, Señor, que coloca en nuestro corazón el querer por el hacer, en tu buena voluntad, Señor, de venir a este lugar para poder tener este tiempo a mitad de semana y tomar, Señor, el cuidado de escuchar de tu palabra. Te agradecemos por cada vida que ha llegado a este lugar, Señor. Padre, nos reportamos humildemente, todos juntos, como uno solo para tu servicio, esperando en tu gran bondad, en tu gran presencia que fue prometida, que estaría con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Padre, de igual manera oramos, Señor, por las necesidades de tu pueblo, cada una de las cargas, angustias, peticiones que haya entre nosotros, levantamos nuestras manos. Padre, por las personas que están enfermas, Señor, nuestra hermana Miriam no pudo estar en el servicio por causa de su salud, Señor. Nosotros oramos en beneficio de ella. Te pedimos, Padre, que el gran Espíritu Santo, que es el agente dador de vida, vaya en beneficio de nuestra hermana, Señor, y cualquier sea la dolencia que ella pueda tener, cualquier, Señor, cosa que esté afectando su salud, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu mano bondadosa sea puesta sobre su cuerpo, que ella sea fortalecida, Señor, sea animada en su salud, Padre, que la gran bondad del Espíritu Santo al tocar su cuerpo le dé sanidad, Señor amado, alivies toda dolencia, cualquier malestar en su cuerpo, tú le ayudes en cualquiera que sea su necesidad, Señor, de salud. Así que, Padre, la encomendamos a tu gracia. Igualmente, Señor Dios, cualquier otra petición y necesidad que haya entre tu pueblo, nosotros oramos en favor de ellos, Señor, y pedimos que tú tomes el cuidado de toda petición y toda carga, Padre, y en esta noche, Señor, nuestras vidas que se reportan delante de ti. Una vez oramos, Señor, por este pueblo aquí, Señor, en Pómpano, esta obra, esta iglesia, Padre amado, recordando, Señor, la promesa que tú nos diste, amoroso Señor, que el uno sembró, el otro regó, pero eras tú el que daba el crecimiento. Primero que todo, Señor, que el pueblo aquí, Señor, en su vida espiritual, en su vida cristiana, Señor, el Espíritu Santo le dé el crecimiento, pasando de justificación a santificación, al bautismo del Espíritu Santo, y luego, Señor, crecer a la estatura de un varón perfecto. Así que los ponemos en tus manos, Señor, y luego, Padre amado, de que cada uno pueda llegar a esa estatura para preparación del rapto. Entonces, Señor, tú también añadas, Señor amado, todos aquellos que han de ser salvos, y permita, Señor, que este pueblo aquí sea luz en medio de la oscuridad, sea la sal de la tierra, la luz de este mundo, Señor, y otros puedan ser alcanzados, Señor Dios. Esta iglesia sea establecida en el fundamento sólido de tu palabra, cada vida con la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura, y tú tomarás el cuidado de cualquier otra cosa, carga, angustia, dificultad o necesidad. Padre, ahora mientras consideramos tu palabra, bendícenos de alguna manera especial y vayamos meditando en lo que puedas tú darnos y lo que nosotros podamos encontrar en tu palabra, en nuestra oración, porque pedimos esto en esta noche, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, una vez más el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55. Saludamos a los hermanos que puedan ver esta transmisión, que luego subiremos allí, ¿verdad? Y algunos hermanos la ven de diferentes lugares, diferentes partes, aún diferentes países. Y enviamos ese saludo en el nombre del Señor Jesucristo. En esta noche están en vivo conectados desde Honduras. Muy bien, la hermana Chía. Muy bien, el hermano Justo, papá, nuestro hermano Obed, nuestra hermana Sonia, de algunos diferentes hermanos, ¿verdad?, que conocemos, nuestro hermano Selvin, nuestro hermano Johnny. Bueno, que recuerdo aquí rápidamente, el Señor Jesucristo le bendiga, y todos los que estén allí reunidos con nuestro hermano. Oramos por su salud, esperamos del Señor Jesucristo lo restablezca totalmente, añada días de vida para usted, y que también pueda darle esa sanidad en su cuerpo.
Amén, Así que amén. un saludo especial para nuestros hermanos allí que están en vivo desde Honduras. ¿Cuántos envían saludos a los hermanos? Amén, amén. Todo el que pueda estar conectado hoy, mañana, algún día, el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén. Así que un saludo allí para la familia que está conectada en el nombre del Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, Isaías capítulo 55, para considerar allí un pensamiento de la palabra del Señor. Vamos a leer el verso número 11. Vamos a leer el verso 11. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Muy bien, el Señor bendiga su palabra. Tome su asiento, por favor. Bien, mis hermanos, vamos a considerar como título, allí como dice la escritura en el verso que leímos, dice que la palabra del Señor no volverá vacía. Entonces vamos a hablar de la palabra no regresa, la palabra no vuelve vacía. De eso es lo que vamos a estar platicando, que la palabra siempre trae un efecto, siempre trae un fruto. Mire usted, en los días de Noé, el Señor en días de Noé envió su palabra. Para unos, que fueron 8, fue salvación. Para otros, que fueron millones, fue condenación. Pero la palabra no regresó vacía. Amén. El Señor Jesús vino y fue para algunos tropezadero, dice la escritura, piedra o roca que hace caer. Pero para otros fue salvación. El Señor había dicho que hasta los confines de la tierra. Entonces, nosotros vemos cómo la palabra siempre cumple un propósito. Dios no hace las cosas por hacerlas, sino que Él siempre tiene una razón, un propósito, y siempre esa palabra traerá algún efecto, algún resultado. Así que bueno, mi palabra no regresa a mí vacía, dice la escritura allí, al mirar ese verso, que la palabra que sale de su boca prosperará y hará todo aquello para lo cual el Señor la ha enviado. ¿Por causa de qué la escritura dice eso? En el libro de Lucas, el capítulo 8 y el verso 11, dice el Señor así, mire usted, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, miramos aquí que el Señor dice que la palabra del Señor es una semilla. Amén. Y la semilla, usted sabe que tiene una ley. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 11 y verso 12. Dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces fíjese que la escritura dice que la palabra es una semilla. Y la semilla tiene una ley desde el libro de Génesis. Luego en el libro de Isaías 55 dice que la palabra hará, que la palabra prosperará, que la palabra producirá, que la palabra dará fruto. Te miraría el verso 10, dice que da fruto al que siembra y pan al que come. Entonces la ley de la palabra que está en ella dice que la semilla debe producir según su género, y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Entonces la palabra tiene que producir según su naturaleza, según su género. Y la naturaleza de la palabra, recuerden que la palabra es la imagen del Dios que no vemos. La naturaleza, la palabra es la imagen del Dios invisible. Esto es el libro de Colosenses capítulo 1, dice eso. Entonces la palabra, siendo la imagen de Dios, tiene una naturaleza y va a producir según esa naturaleza. Y la naturaleza de la palabra, por ser la palabra de Dios, es una naturaleza divina. Entonces la palabra va a producir según su naturaleza divina. Es decir, que la palabra va a producir el fruto de la palabra. Amén. La palabra va a dar el reflejo, va a dar el resultado, va a producir a Dios mismo. Amén. Entonces esa palabra como semilla tiene que producir al Señor.
Ahora, si usted y yo recibimos la palabra del Señor, ¿qué naturaleza va a producir en nosotros? Una naturaleza divina. Amén. Ahora la Escritura dice que hemos sido hechos partícipes de su naturaleza divina. Creo que fue el apóstol Pedro en una de sus cartas que lo dice de esa manera. Nosotros hemos sido hechos partícipes de una naturaleza divina. ¿Por qué? La naturaleza de Dios. ¿Por qué? Por causa de que hemos recibido la palabra de Dios, y la palabra de Dios es, según su naturaleza, la simiente original. Entonces, eso es lo que nosotros hemos recibido. Ahora, en el servicio anterior estuvimos hablando de ese proceso de gracia, de las 3 etapas de la gracia, cómo el Señor tiene agua, sangre y espíritu, justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, como las 3 etapas de la obra de gracia, de la obra de la naturaleza divina para el individuo. Dios trabajando, Dios obrando en la vida de cada persona que puede venir a Él. Y tratamos de mirar cómo cada una de esas etapas tiene un desarrollo, tiene un tiempo, tiene una operación. Y todas esas etapas de gracia, justificación, no es el Espíritu Santo, pero es una obra del Espíritu Santo. Amén. Santificación tampoco es el Espíritu Santo, pero es una obra del Espíritu Santo. Amén. Luego que el Espíritu Santo ha justificado y que el Espíritu Santo ha santificado, entonces el Espíritu Santo mismo viene a vivir en el corazón del individuo por medio del bautismo en fuego del Espíritu Santo, que quema la escoria del pecado y coloca la naturaleza de Dios en el fulano, la naturaleza de Dios en el individuo. Y esa naturaleza de Dios es la palabra, la imagen del Dios invisible, lo primero que Dios creó, dijo la Escritura, el primogénito de toda creación. Entonces tiene un efecto, tiene una naturaleza, hay una ley en esa palabra, y es dar el fruto de Dios, un fruto divino, un fruto santo, un fruto de una vida limpia y correcta y agradable delante de Dios. Pero mire la Escritura en Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3 dice que todo tiene su tiempo. Amén. Leyendo allí, voy a leer el verso 1 y 2. Dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pudiéramos decir tiempo de sembrar y tiempo de recoger, ¿verdad? Entonces fíjese que si la palabra es una semilla, oído, si la palabra es una semilla, la semilla tiene que ser plantada. Y una vez la palabra es plantada, ella tiene una naturaleza, y es producir según la naturaleza de Dios, es decir, producir lo divino de Dios en lo humano de usted. Amén. Amén. Entonces por eso la persona lo primero que tiene que hacer es recibir la semilla. De nada sirve la semilla allá en una esquina de la casa, de nada sirve la semilla encima de un mueble, allá en la habitación, de nada sirve la semilla en el bolsillo, tiene que ser plantada. Una vez la semilla es plantada, en ella hay una ley. Y la ley dice que va a producir el fruto de la palabra, el fruto de Dios. ¿Cómo lo hace? Todo tiene su tiempo. Amén. Hay tiempo de plantar, hay tiempo de recoger. Y entre que usted planta y usted va a recoger, hay un proceso. Hay que limpiar el campo, hay que cuidar la mata, hay que abonarla tal vez, hay que aplicar algo para quitar la plaga, hay que cuidar de que tenga suficiente agua, ni mucha agua, ni poca agua, solo la que la semilla necesite. La semilla de arroz necesita bastante agua para empezar, pero usted mira, hay otras semillas que no necesitan la misma cantidad de agua. El coco no necesita la misma cantidad de agua. El coco se puede tardar hasta 10 años para dar un fruto. El arroz no. Entonces todo tiene su tiempo. Cada semilla tiene su hora debajo del sol. Entonces cuando el individuo, cuando usted y yo venimos al Señor, entonces la palabra debe ser plantada en el corazón del individuo. Y cuando la palabra es plantada en el corazón del individuo, esa palabra tiene una ley, y esa ley va funcionando progresivamente en un proceso, que ese proceso son
las 3 etapas de la gracia. Pero no termina con las 3 etapas de la gracia. Decíamos en el servicio anterior que las 3 etapas de la gracia, cuando llega la tercera etapa, hasta ahora realmente es el comienzo. Porque el individuo hasta ahora nació de nuevo. Y usted sabe que cuando un bebé nace, hasta ahora está empezando. ¿Verdad? Se mira el hijo del hermano Junior, y entonces ese bebé, qué bonito, y la mamá ya salió del dolor. Pero ese bebé hasta ahora empieza. Hasta ahora empieza realmente la crianza. Hasta ahora empieza, ahora sí, todo el proceso de su desarrollo como individuo. Así es el creyente. Mientras el creyente no haya nacido de nuevo, aún no ha empezado. Todavía está en un proceso de desarrollo como un engendro hasta que el individuo pueda salir o pueda llegar a salir del cascarón. Es donde realmente uno puede saber qué clase de naturaleza se dio como resultado de la obra de la palabra. Entonces fíjese que la palabra tiene un proceso. Y vamos a mirar un poco de ese proceso en esta noche. Libro de Romanos capítulo 10. Es así, la vamos a leer. Es así, lo espero que usted abra su Biblia y vamos a revisar la escritura. Romanos capítulo 10. Vamos a buscar el verso 10. Y vamos a mirar aquí cómo ese tiempo, ese proceso se desarrolla hasta que dé un fruto. ¿Cuál semilla? La palabra. Vamos a leer del verso 10 hasta el verso 17. Vamos a leerlo así rápido, rápido no todo, y luego vamos a irnos regresando uno por uno. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, vamos a parar ahí un momento. Entonces hay dos cosas. Una cosa es creer con el corazón. Amén, amén. A ver, no dice la escritura creer con la mente. Porque creer con la mente cualquiera. Usted sabe, podemos salir a la calle y preguntar si la persona cree en Dios. Y dice que sí. Y eso no garantiza salvación. Pero está hablando de creer con el corazón. Hay una diferencia entre creer con la mente y creer con el corazón. El creer con el corazón no se pierde. Una vez la persona cree con el corazón, eso queda marcado. Eso queda sellado. Pero si la persona cree con la mente, hoy cree una cosa y mañana va a creer otra cosa. Hoy opina algo y mañana va a decir una cosa diferente. Hoy dice que sí, mañana dice que no sabe, o que tal vez, o que puede ser, o quién sabe. Pero cuando hay una fe en el corazón, un creer en el corazón, ese creer con el corazón solo puede venir de una fuente, y esa fuente es el Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Solo Dios puede hacer que esa persona crea con el corazón. Dice, el que cree con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien. Verso 11, pues la escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Amén. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13. Y ahí empezamos a mirar en detalle. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ya miramos que debe invocarlo con su boca, porque lo creyó ¿con qué? Con el corazón. Amén. No es todo el que invoque, ay papito lindo, ay chuchito, ay Dios mío. No está hablando de eso. Está hablando de que la persona verdaderamente tiene una revelación en su corazón, y esa revelación en su corazón lo hace que él invoque al Señor. Amén. Él sabe a qué Señor está invocando. Amén. Y entonces cuando él invoca al Señor con su corazón, dice: aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces produce salvación. La fe que llega al corazón y que se confiesa con los labios, se invoca al Señor, esa fe produce salvación. Es decir, que ese es el fruto de esa semilla que se plantó, ¿dónde? En el corazón. Amén. Dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Fíjese usted que la escritura
empieza a darnos ahí en ese verso 14, 15, nos da una cosa muy tremenda. Porque nos está diciendo que, mire aquí el proceso. Para salvación, salvación es el fin, mira ya, salvación es el fin de todo ese proceso. Salvación es parte del fruto que se cosecha cuando se siembra. Entonces, para ser salvo, la persona tiene que invocar el nombre del Señor. Para invocarlo tiene que haber creído con el corazón. Pero la Escritura dice en el verso 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Fíjense, salvación, invocando el nombre del Señor. Pero ¿cómo lo van a invocar si no han creído en Él? Entonces, primero tiene que creer en Él. Amén. Creer con el corazón. ¿Está claro eso, verdad? Amén. Y luego dice el texto, mire, dice, ¿y cómo creerán? O sea, ¿cómo pueden creer para invocarlo y ser salvos? Ser salvo por invocar el nombre al creer. ¿Cómo pueden creer en aquel de quien no han oído? Entonces la persona para ser salvo tiene que invocar el nombre del Señor después de haber creído con el corazón, y no puede creer si no ha oído. Cuando usted mira el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces tiene que oír la palabra de Dios. La única manera en que una persona puede creerle a Dios y creer en Dios con el corazón es oyendo la palabra de Dios. Amén, amén. Si la persona no oye la palabra, la persona cree con su mente. Tiene una idea intelectual de quién es Dios. Oído con eso, creyentes. Amén, amén. Oído con eso, porque usted y yo que ya creemos, no es suficiente. Porque la fe tiene que avanzar, la fe tiene que aumentar. Y si el creyente no oye la palabra a diario, ¿cómo va a crecer su fe? Si para que el creyente se vaya en el rapto, tiene que tener una fe perfecta. Y la fe perfecta es la medida completa de la estatura del varón. ¿Cómo va a tener una fe perfecta si no alimenta esa fe? Si no oye la palabra. Entonces el creyente aún tiene que avanzar después de aquello hasta que llegue a ese nivel en que su fe sea suficientemente sólida para que cuando él invoque el nombre del Señor sobre un enfermo haya resultado. Cuando él invoque el nombre del Señor en una necesidad haya respuesta. Para que cuando usted vaya a invocar el nombre del Señor sobre los muertos, estos resuciten. Entonces salvación por invocar el nombre del Señor después de haber creído con el corazón, y para creer es porque oyó la palabra. Y mire lo que dice allí la Escritura. Verso 14. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, para que la persona pueda oír, necesita que alguien les predique. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Amén, amén. Entonces, es necesaria la predicación del Evangelio. Amén, amén. Para que la persona oiga la palabra. Cuando la persona, solo si les predican y la persona oye la palabra, puede creer con el corazón. Y si cree con el corazón, va a invocar el nombre del Señor con sus labios porque salió de su corazón y va a recibir salvación. Amén. Si la persona no pasa por ese proceso que la palabra nos dice, la persona solo va a hablar de Dios y va a hablar de Dios, pero no es del corazón. Es solo una idea intelectual que tal vez aprendió en el colegio o de papá y mamá. Pero no es propia, no es real. No está dando un fruto. Esa palabra no ha sido plantada. Fíjense usted la importancia de plantar la palabra. Ahora dice el verso 15. ¿Y cómo predicarán esos que van a predicar si no fueren enviados? Entonces la palabra tiene que ser predicada. Para eso tienen que haber sido enviados a predicar la palabra. No pierda el texto, voy solo a citarlo. Usted no lo abra para que no pierda esta escritura. Pero es muy conocida allí Marcos capítulo 16. Cuando llegamos a Marcos 16, en el verso 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿cómo pueden predicar si no fueron enviados? Entonces, el predicador tiene que ser enviado por el Dios. Como Jonás fue enviado por Dios para que creyeran en él. Como Juan fue enviado por Dios para que creyeran en el Mesías. Como el Mesías fue enviado por Dios para que creyeran en el Padre.
como Dios nos envió un profeta hoy para que tuviésemos la fe suficiente en Jesucristo, es decir, la revelación de Jesucristo, la fe para irnos de acá. Amén, amén. Si la palabra tiene un orden, el Señor tiene que enviar predicadores, el predicador tiene que predicar. La predicación produce, de la palabra, produce fe al que oye. Amén. Produce fe al que oye. Esa fe del que oye produce que la persona crea con el corazón. El creer con el corazón produce que crea, que invoque el nombre del Señor. Es decir, que no tenga temor de confesar el nombre del Señor. Amén. Lo que crees con tu corazón lo confiesas con tu boca. Entonces, cuando él confiesa el nombre del Señor, tiene un efecto. Porque es una semilla que empezó a recoger. Usted y yo no vamos a recoger nada en nuestra vida espiritual si primero no plantamos, si no regamos, si no cuidamos y si Dios no viene y le da el crecimiento. Y cuando esa palabra es invocada, trae los resultados de salvación. Salvación, sanidad, resurrección, cambio de cuerpo, salir de acá como salió Enoc. Tiene que haber un resultado. Ahora la Escritura dice que el Señor envió, Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué es necesaria la predicación? ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso yo no necesito que me predique? Yo puedo leer mi Biblia en la casa y yo puedo hacer cualquier cosa y está bien, y creer en Dios y orar y ayunar y ya ser salvo. Suena bien. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque recuerde, tenemos que creer como dice la Escritura. Juan 7:38. Amén, amén. Vamos a mirar allí dos textos. Solo cito ese. Este no lo tenía pensado, pero lo cito para reforzar lo que acabamos de decir. Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces no basta creer en Dios. No es suficiente creer en Él. Hay que creer en Él como dice la Escritura. Amén. Amén, amén. Dijo el Señor en Juan 5:39. Juan 5:39 dice la Escritura de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces debo creer en Él como dice la Escritura. Y para saber qué dice la Escritura, no es solo leer un verso, no solo saberme de memoria el Salmo 91. Yo necesito escudriñar. Amén. Como cuando usted busca algo que se le perdió y lo necesita con urgencia. Entonces usted busca desesperadamente, escarba, revuelca todo, no le importa lo demás, porque tiene una urgencia, como aquella mujer que dice la Escritura, que estaba desesperada buscando aquella dracma que se le había perdido. Ella estaba en desesperación por encontrar aquello antes que llegara su esposo. Entonces la Escritura dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque allí tenemos la vida eterna. Amén. Y ellas son las que testifican del Señor. ¿Cuál Señor? En el cual yo debo creer, al cual yo debo confesar. Y no basta solo leer la Escritura o solamente orar y tener una buena idea de Dios. La Escritura dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces de aquí para allá, Dios envía predicadores. Los predicadores predican la palabra. Esa palabra es predicada y debe haber alguien que oiga. El que oye cree con el corazón, porque esa palabra es una semilla que se plantó en un proceso. Cuando la persona recibe la palabra y es plantada, tiene que dar un fruto. Y el fruto es fe, cree con el corazón. Si cree con el corazón, va a invocar el nombre del Señor. Al invocar el nombre del Señor va a haber salvación. Hay un proceso. Todo en la vida cristiana es un proceso. Si no puede esperar, yo no puedo esperar lo mismo de una persona que llegó ayer. A una persona que lleve ya 6 meses, 1 año, 10 años, 20 años. No sabemos cómo vaya a lidiar con cada uno, pero debe haber un efecto en cualquiera de las etapas del caminar cristiano. Amén. Si es que el individuo, si es que la persona verdaderamente ha recibido la palabra del Señor. Amén. Porque la palabra no regresa vacía. Primera a los Corintios capítulo 1. Primero a los Corintios capítulo 1, verso 21.
Dice el texto: pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Es decir, que a Dios no se conoce en la escuela, a Dios no se conoce en la universidad, a Dios no se conoce en el trabajo, a Dios no se conoce mediante la opinión de nadie. A Dios no se conoce mediante la sabiduría. Está hablando del conocimiento que el mundo da. Dice, mire cómo dice allá en adelante, dice, agradó a Dios. Agradó a Dios es, le plujo al Señor hacerlo de esa manera. Quiso el Señor hacerlo así. Salvar a los creyentes. Vea usted. No dice que salva a todo el mundo. Él salva ¿a quién? A los creyentes. Si hubiéramos leído allá el otro texto de Marcos 16, dice el verso 16, leímos el 15, el 16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si usted va a Juan 3:18 dice que el que cree ya ha sido salvo. Entonces cuando miramos la escritura, al Señor le agradó salvar a los creyentes. La salvación es el final. Para llegar allá, tuvo que creer. ¿Y cómo va a creer? La escritura lo confirma acá, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Vio usted? El Señor está diciendo acá que Dios salva a los que creen. ¿Y cómo van a creer si no hay quien les predique? Dijo el libro de Romanos. Y entonces dice, tiene que ser predicado. ¿Y cómo van a predicar si no hay quien los envíe? Dios no cambia su plan. Dios envía a alguien que predique su palabra, porque la predicación de la palabra es locura. Amén. Aún hoy día es locura. La predicación de la palabra es locura. Pero a Dios le agradó salvar a los que van a creer. Amén. Por el oír la palabra que ha sido predicada. Dice, a Dios le agradó salvar a los que creen por la locura de la predicación. Amén, amén. Entonces el creyente necesita que le prediquen el evangelio. El creyente necesita congregarse, porque es la única manera en que él va a llegar a aumentar en su fe. Es como usted necesita las plantas, el sol, es verdad. No solo el Señor y yo, solo el Señor y yo, es verdad. La planta necesita el sol para que madure, es lo que madura el fruto. Pero si no hay agua, se muere. Tiene que beber y beber y beber, y la predicación es el rocío, la lluvia que cae, la enseñanza de la palabra. La predicación del evangelio es una lluvia que sacia y le da aquel regocijo a la planta, como cuando viene el agua para ella. Amén, amén. Fíjense que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, sencillo el texto allí. Dios envía a predicar el evangelio. Aparecen unos predicadores que predican la palabra de verdad. El domingo leímos el texto del libro de los Efesios capítulo 1. Los que oyeren el evangelio de verdad. ¿Verdad? No cualquier evangelio, el evangelio de verdad. Amén. Entonces cuando la persona recibe el evangelio de la verdad, la persona le es predicado el evangelio de la verdad, esa predicación es locura. Párese usted hoy y predique la palabra. Si estuviera Pablo hoy, hermano, dice el hermano Branham, que si estos hombres antiguos estuvieran hoy en pie, los hubieran metido presos. Solo piense a Pablo predicando el evangelio de su día. ¿Qué sería? Locura. ¿Dónde estaría Pablo? Preso. Lo hubieran llevado a un manicomio, lo tendrían amarrado. Dirían que este hombre se salió de su mente. Porque es una locura la predicación del evangelio. Decir hoy cómo deben vestir las mujeres. Decir hoy cómo debe ser el porte de un caballero. Decirle hoy a un hombre que se case y sea fiel a su esposa. Es una locura. Amén. A veces hasta batalla uno con los mismos creyentes para que se casen, para que vivan una vida correcta, para que se vistan decentemente, para que asistan a un culto. Parece una locura. Amén, amén. Pero a Dios le agradó salvar, no al incrédulo. Me acuerdo aquella escena que llegó ante el hermano Branham. Le dijo, hermano Branham, si para llegar al cielo yo tengo que creer eso, yo no creo eso. Y entonces le dijo, tranquila, usted no va a estar, no tiene que preocuparse, usted no va a estar allá. Hermano Branham, yo no creo aquello, le dijo otra persona. Y el profeta le dijo, no hay ningún problema. Dios no dijo eso para los incrédulos, dice, Dios lo dijo para los creyentes. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces es una locura la predicación del evangelio. Amén, amén. Pero en esa locura, dijo el apóstol Pablo también, dice, lo que el mundo llama sabio, Dios lo llama locura. Y lo que Dios llama sabio, el mundo lo llama locura. Entonces la predicación del evangelio en este tiempo y en la medida que avancemos, será una locura. Amén, amén. Hablar en contra hoy de la diversidad de género y todas esas políticas absurdas es locura.
Y debemos ser demasiado cuidadosos de nosotros poder mantenernos con la locura de la palabra. Sí, Señor. No el capricho, sino la locura de la predicación. Entonces Dios envía a que la palabra se predique, la predicación en verdad. Ahora dijo el apóstol Pablo, ahí creo que es a los mismos Corintios, le dice, porque no os he predicado la palabra, solo en palabras de humana sabiduría, sino la demostración del poder de lo alto. Entonces la palabra viene con señales. Amén. Dijo el Señor allá en Mateo 28, que una vez que ellos salieron y predicaron, dice, predicando la palabra y confirmándola el Señor con las señales que seguían la palabra. Entonces la palabra es predicada y tiene que haber un efecto, tiene que haber un resultado, tiene que haber algo que se siembra y algo que se recoge. Entonces la palabra tiene que ser la demostración de que la palabra es verdad. Dios envía a que se predique. La palabra se predica en el poder, en el efecto que ella produce. Y lo primero que produce en poder es que el que cree, el que oye, cree. El que cree, invoca el nombre, y en la invocación del nombre con fe en el corazón, produce vida eterna. Amén. Amén, amén. Y una vez la persona produce vida eterna, entonces la persona ya pasó por justificación, santificación, y llega el bautismo del Espíritu Santo, y el bautismo del Espíritu Santo lo pone en línea para empezar a crecer fe, virtud, ciencia, templanza, y la persona va a crecer a la estatura del varón perfecto y será un grano listo para el momento de la cosecha, la venida del Señor. Gloria a Dios. No estamos creyendo cualquier cosa, estamos creyendo en el proceso de la palabra que nos lleve a la gloria. Amén, amén. Entonces mira allí otra escritura. Entonces si la persona verdaderamente creyó, la palabra no va a regresar vacía. La palabra tiene un efecto. Usted recibe la palabra, ¿qué tiene que hacer? Regarla. ¿Cómo la riega? Con la locura de la predicación. Tiene que sostenerla con sus manos levantadas. Tiene que hacerlo alimentando su alma. Usted necesita abonar la tierra. Usted necesita la lluvia del Espíritu Santo, la revelación, la inspiración, la predicación del Evangelio. Necesita consagrarse al Señor. Y entonces cuando usted tiene un cultivo, usted tiene que empezar a guardar aquella tierra. Si usted tiene un cultivo de auyama, de calabazas, tiene que cuidarlas del roedor. Viene la plaga de roedores y se les comen aquella semilla, se les comen aquella calabaza, aquella auyama, aquella cosa que usted sembró. Si usted sembró arroz y sembró maíz, tiene que poner un espantapájaros. Tiene que poner un vigilante. Usted hace ya una cosa un poquito alta, se me olvida ahora el nombre, ¿verdad? Y como un andamio. Y tiene que haber alguien que durante el día esté allí cuidando, porque las aves vienen a comérselo desde el momento en que fue sembrado. Amén. Luego, mientras va creciendo y cuando ya espiga, entonces vendrá el pájaro a comerse, a llevarse el grano, a acabarse el arroz, a acabar con el maíz. Y usted no puede permitir que eso pase. Y usted pone allí 2 personas que vigilen, centinelas que están allí ahuyentando a aquellos pájaros que vienen a comerse el fruto de su trabajo. El creyente tiene que cuidar el fruto de su trabajo. Él tiene que cuidar cuando él le oye la palabra, tiene que cuidar cuando él se arrepiente, tiene que cuidar de mantener su arrepentimiento, porque si no lo cuida, ese primer amor se va a perder. Amén. Él es justificado, tiene que cuidar su justificación, porque la justificación es perdón y olvido, pero la naturaleza de su pecado está allí. Tiene que cuidarse de pasar al siguiente paso, que es la santificación, y la santificación es por la palabra. Es entonces donde él se dedica a la palabra, él se consagra a la palabra. Esa hermana se consagra a la palabra porque está cuidando la siembra de la palabra. Amén. Ha recibido la plantación del Evangelio de Dios. Empieza a alimentarse, por eso la persona empieza a venir al culto, la persona empieza a insistir, la persona empieza a buscar qué necesito, porque sabe que tiene una batalla por dentro y que hay una naturaleza errada. Pero recibió la plantación de una naturaleza que le va a dar la naturaleza divina en el bautismo del Espíritu Santo, y empezará a cuidar aquello, a regar, a abonar, a espantar. Amén, amén. Y viene un culto, viene a otro, 5 minutos de oración, un rato para poder leer la escritura, trata de saludar a un hermano, se alegra de ver una hermana, empieza a mirar su closet, empieza a mirar cómo empieza a aparejarse. ¿Por qué? Porque empezó santificación. La santificación es por la palabra. La persona empieza a alimentarse de la palabra, y la palabra, dijo el profeta, empieza a consagrarse. Y en la medida que la persona se consagra a la palabra oído, uno a veces quiere que el Señor le quite los deseos de todo así, rápido, me acosté y al otro día me levanté, ya no tengo deseos de pecar. No funciona de esa manera. La persona tiene que empezar a trabajar
La persona tiene que empezar a esforzarse. La persona tiene que empezar a cuidarse. Entonces dejará de ir a ciertos lugares. Dejará de mirar ciertas cosas que no debe mirar. Dejará de hablar ciertas cosas que sabe que no debe hablar. Dejará de frecuentar ciertos lugares o ciertas personas porque está cuidando la siembra. Amén. Amén. Porque no quiere que la palabra regrese vacía. Empezar a cuidar, se empieza a guardar. Usted mira, si usted vaya al libro de Ruth, Ruth tiene 4 capítulos. Y el primer capítulo es Ruth decidiendo. La decisión de Ruth es justificación. Luego Ruth trabajando. Ruth tenía que trabajar santificación. Trabaja, va a un culto, lee, ora, mira su closet, cambia todas estas cosas, santificación, que el deseo muera. Empieza a matar ese perro de hambre. Empieza a sacar esa simiente incorrecta, esa naturaleza, incorrecta, empieza a sacarla de allí. Amén. El profeta dibujó 3 corazones y dijo: primer corazón es un corazón con una serpiente y todo negro, lleno de puntos por todos lados. Segundo corazón, entonces es un corazón con una serpiente sin los punticos, porque la santificación empieza a limpiar al individuo de sus malas obras, pero la naturaleza está allá. Dice, luego dibujó un corazón en el que ya no estaba la serpiente, sino que el Espíritu Santo, una paloma, entró allí. El bautismo del Espíritu Santo. Amén, amén. La serpiente, esa naturaleza que representa el pecado, tiene que morir para que la naturaleza de Dios pueda venir, y eso demanda un trabajo del creyente. Amén. Amén. Por eso el profeta, cuando hablaba de arrepentimiento, dijo: él no cree en arrepentimiento de ojo seco, tiene que ser un arrepentimiento real. Amén. Amén. ¿Cómo se sabe que el arrepentimiento fue real? Que la persona se consagra a Dios. Amén. No que se bautizó, que bautizarse, hermano, de todo. Pero siguiente, ya la persona se empieza a ver, la persona se consagra, algo empieza a ocurrir en él, como una mujer que está en embarazo. Cuando una mujer ha quedado en embarazo, hermano, ya no le gusta lo que le gustaba antes. Ya aborrece, le coge fastidio a ciertas cosas, se empieza a antojar de otras cosas. Sus hábitos cambian, hasta su ropa cambia. Amén. Y usted, hasta la ropa de la mujer cambia, ya no es la misma. Amén. Amén. Porque hay un engendro en ella. Cuando un creyente recibe el engendro de la palabra y le es plantada la semilla de la palabra, no va a ser igual. Hasta su manera de vestir cambia. Amén. Sus gustos cambian. ¿Por qué? Porque hay algo que fue sembrado. Amén. 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 Mire usted una escritura, Mateo capítulo 3, verso 8. Entonces hay un proceso, hay un desarrollo, hay un accionar de esa palabra. 3:8 de Mateo. Este es Juan predicando el bautismo. Juan predicando justificación. Y dice allí: haced pues frutos. ¿Ve que da frutos? Toda obra da fruto. Toda obra tiene que dar un fruto. Amén. Amén. Si usted entró y se bañó la boca, tuvo que tener un fruto. El aliento le tuvo que haber cambiado y el mugre de los dientes tuvo que haberle sido quitado. Si usted se bañó el cuerpo, tuvo que haber un fruto. El mal olor de su cuerpo se fue y el mugre también fue arrancado. Amén. Cada obra debe dar un fruto. Si usted lavó los zapatos, tiene que haber un resultado. Cada obra, si usted se cortó las uñas, tiene que haber un fruto. Hay una diferencia entre la que no se cortó y la que se cortó. Toda obra tiene un fruto, un resultado. Usted no va a trabajar en la mañana y va a llegar en la tarde igual que todo, como si no hubiera hecho nada. Usted espera que haya un fruto de su labor. Amén. Si el Señor está haciendo una obra de gracia en usted, pregunta, ¿esperará fruto? Amén. Amén. Le predicaron el evangelio. ¿Qué espera el Señor? Que haya un fruto. Amén. Usted dijo que creía. ¿Qué espera el Señor? Que haya un fruto. Correcto. Y dice aquí: haced pues frutos dignos, no cualquier fruto. Ajá. Entonces el creyente empezará a dar frutos ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces cuando el creyente viene a la justificación, hay un fruto digno de arrepentimiento. Hechos 2, allá en el bautismo dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces el bautismo en agua produce un fruto. ¿Cuál? Perdón de pecados. Amén. ¿Qué es el pecado? Es un costal que usted carga desde que nació. Y a medida que fue creciendo, también fue creciendo ese costal. Nos llenamos de todo. Cuánta basura, cuánto pecado, cuánta maldad. Venimos al Señor y en la justificación, ¿el qué hace? Nos quita el costal. Gloria a Dios. Entonces tiene que haber un fruto. Amén. Con el costal caminábamos así. Casi que uno no llega al Señor, pero es que yo soy tan malo, Señor. Uno como que demoró para tomar su decisión por el Señor. Una vez tomó su decisión y el Señor le quitó el costal, Él espera que usted y yo andemos más rápido.
no que se relaje ahí a mitad. ¿Ya ha visto la película El Progreso del Peregrino? Se la recomiendo, mayormente la antigua, si puedo buscar la película antigua. El Progreso del Peregrino, es una película cristiana que habla del proceso de la vida cristiana. Hermano, eso es una maravilla. Ahí está todo el desarrollo de lo que es un caminar cristiano, todo lo que la persona va a encontrar en el camino de su andar. Ahora mire usted una escritura, Hebreos capítulo 12. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice allí: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Biblia dice que al que Dios recibe por hijo, madruga a corregirlo. ¿Cuántos han leído esa escritura? Amén. A quien Dios recibe por hijo, ¿qué hace? Lo castiga, lo disciplina. Mire qué diferencia conmigo, con los hijos, ¿verdad? A quien Dios recibe por hijo, lo corrige, lo disciplina, lo castiga, lo azota, dice otra escritura. Entonces, si Dios me recibe por hijo, tiene que disciplinarme. Y la disciplina del Señor produce arrepentimiento, produce dolor. La persona empieza a verse frente al espejo de la palabra y todo parece que lo sacude, todo lo golpea. Las hermanas vienen al Señor y parece que fueron las que más duro llevaban. Pero lo que pasa es que es por fuera, pero por dentro el hombre tiene tanta cosa y peor, porque el hombre guarda más cosas. Entonces, cuando llega la escritura dice que la disciplina no es motivo de gozo. En el momento de la justificación, hermano, Dios lo disciplina. La disciplina es azote, pruebas, dificultades. Dice el hermano Branham: usted viene al Señor y Dios amará probar su fe. Dios lo suelta, hermanos, ahora sí, para ser probado por cuantas cosas. Llegará su amigo, su familia, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, todos los que eran allegados, los compinches, todas las que andaban con usted, todos aquellos. Vendrá a ser probada su fe. Dios lo está llevando a una disciplina. ¿Qué es la disciplina? Dijo el hermano Branham, mensaje hombre llamado por Dios, dijo: la escuela del duro entrenamiento de Dios. Entonces Dios nos matricula en una escuela, la escuela del entrenamiento divino. ¿Por qué? Porque Él quiere sacar una naturaleza divina. ¿Y cómo lo hace? Dándole la naturaleza divina de Dios, su propia palabra. Entonces, hay un desarrollo. La palabra empieza a hacer un efecto en la vida del individuo y entonces Él va a llevar que sea una disciplina que no es motivo de gozo, sino de tristeza. Dice: pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que no podemos ser cobardes, tenemos que ser ejercitados en la disciplina de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que dé un buen fruto. Amén. Amén. ¿Se ve que Dios espera fruto de toda obra? Entonces venimos al Señor, tenemos que pasar por la escuela de la disciplina para que dé un fruto digno. Por eso dijo: frutos dignos de arrepentimiento. Por eso la persona viene al Señor y cuando la persona realmente ha tomado una decisión seria por Dios, como que todo empieza a salirle mal, las cosas se le dificultan, la economía se pone complicada, parece que todo empieza a ser probado, todo se aprieta, vienen calamidades, dificultades. ¿Qué es eso? Dios está ejercitando al individuo, lo está probando, Amén. Amén. está sacándole todo lo que necesita sacarle, lo está disciplinando. La mejor manera de disciplinar, ¿cuál es? Quítele todo lo que le gusta. Papá no me pegaba mucho, pero mi papá me decía: se portó mal, ¿no? Entonces ya sabe qué es lo que le gusta a usted. Salir los domingos a la tarde, se acabaron sus salidas. Prefería que cogiera y me diera, porque era un dolor y ya. Pero le quitaban a uno lo que más le gustaba. Esa era la mejor manera de disciplinarlo, y eso es lo que el Señor hace con sus hijos. Mire, hay otra escritura, Romanos capítulo 6. Hay un fruto digno de arrepentimiento, y eso es disciplina. Ahí pudiéramos leer muchas escrituras al respecto de lo que eso es, pero vamos a avanzar. Justificación, ahora la siguiente etapa, la purificación, la limpieza, la santificación del caminar cristiano. Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Entonces, la justificación que hizo nos libertó del pecado, nos arrancó del mundo. El vaso fue recogido del barrial. Lo que pasa es que todavía el vaso está sucio, no ha sido limpiado.
pero fue arrancado de la esclavitud del pecado. Entonces, ahora que hemos sido sacados de allá, hemos sido libertados del pecado, dice, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. ¿Se fija lo que dice? Amén. Nos está diciendo, primero, nos arrancó del mundo, justificación. Ahora, ¿qué hace? Nos da un fruto, santificación. Nos pone a vivir, a quitar el deseo del mundo. Nos limpia. Y dice, para que haya como resultado, vida eterna. Amén. Arrancados, limpiados, para vida eterna. El proceso de la etapa de la gracia. Justificados, santificados, y el bautismo del Espíritu Santo, porque solo hay una manera de tener vida eterna, y es naciendo del Espíritu de Dios. Amén. Solo hay una fuente de vida eterna, dice el hermano Branham, y ese es Dios. ¿Y cómo garantiza que Dios le da vida eterna? Pone una parte de Él en usted, pone una parte de su Espíritu en nosotros, y eso es el fruto del caminar de la palabra. Dice, y como fin, el propósito, el resultado, el fruto final, la vida eterna. Amén. Segundo a los Corintios capítulo 9. El domingo leímos otras escrituras, tanto de justificación como de santificación. Hoy leemos algunas más. Segundo a los Corintios 9, verso 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, eso es lo mismo que citábamos de Isaías 55, el texto con el que empezamos. Segundo a los Corintios 9, 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, que Dios va a aumentar los frutos de vuestra justificación. Gloria a Dios. Es que la justificación tiene unos frutos, y en la medida que la persona se consagra a Dios, Dios aumenta esos frutos. Amén. Y dice el verso siguiente, el verso 11. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, no libertinaje, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Gloria a Dios. Es el creyente que ve la obra de Dios de justificación en su vida, multiplica su justificación. ¿Cómo empieza a multiplicar aquello? Lo limpia. Multiplica su cementera. ¿Qué es la cementera? El lugar donde usted tiene la semilla. Entonces empezará a ser multiplicada la semilla. La palabra del Señor se multiplicará en usted para que usted tenga que dar, tenga que hablar, tenga que vivir, tenga como producir el fruto digno de la palabra. Entonces Dios hace una obra en la vida del individuo. Y cuando ha sido justificado, ha sido santificado, la persona está limpia, multiplicado, dando el buen fruto, consagrado a la palabra. Recuerden, hay un requisito para recibir el Espíritu Santo. El profeta dijo consagración total a la palabra. Eso no hay tanta cosa, eso no hay que inventar nada. Hay un requisito para recibir el Espíritu Santo: consagrarse totalmente a la palabra. Amén. Conságrese totalmente a Dios, porque usted está alimentándose de una naturaleza que va a manifestarse. ¿Cómo lo logro hacer? ¿Qué produce el Espíritu Santo cuando viene a la persona? Justificación, santificación. Pero cuando el bautismo del Espíritu Santo llega, también tiene que dar fruto. ¿Qué produce el Espíritu Santo en usted? Mira la escritura, Juan capítulo 16. Para terminar ahí, Juan capítulo 16. Pues la palabra produce un fruto. La palabra produce un resultado. La palabra tiene un efecto. Juan 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré. ¿Nos convino que Jesús se fuera? Claro. No es que cuando Jesús se fue, que nos dio justificación y santificación. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no derrama su sangre. Si no derrama su sangre, no hubiéramos sido nunca justificados. Y la santidad de Él no hubiera podido venir a nosotros. Entonces nos convenía que Él se fuera para que el Consolador, que es el Espíritu Santo, justificación, santificación, el Espíritu Santo que nos justifica, el Espíritu Santo que nos santifica, el Espíritu Santo que vendría a vivir en nosotros, para que pudiera venir, Jesús tenía que irse. Entonces por eso dice, os conviene que yo me vaya. Por eso cuando Pedro le dijo, no Señor, no permitiremos que te mate, le dijo, apártate de mí, Satanás. Era necesario. Parecía una buena obra la de Jesús, pero no era buena para nosotros, era perjudicial. Miren lo que produce el Espíritu Santo cuando viene a su vida, verso 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo,
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Espíritu Santo viene a su vida, en justificación, lo perdonó. Leímos el texto del domingo. ¿Quién puede acusar a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Cristo fue el que murió. Y también el que resucitó. Entonces, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace cuando viene el bautismo del Espíritu Santo a su vida? Le da una total libertad del pecado. Eso es lo que está diciendo. Convencerá al mundo de pecado, no a usted. Entonces el Espíritu Santo en su vida, oíd lo que voy a decir, el Espíritu Santo en su vida es lo único que lo va a separar del pecado. Amén. Amén. Mientras no tengamos el Espíritu Santo, si no estamos en justificación y santificación, vamos a pecar. ¿Qué es pecado? Incredulidad. Amén. ¿Qué es incredulidad? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero una vez el Espíritu Santo viene a nosotros, estamos consagrados totalmente a la palabra. No nos va a permitir pecar. ¿Por qué? Porque convencerá al mundo de pecado. De justicia. Dice pecado porque no creen. El Espíritu Santo lo hace usted un creyente. De verdad, de corazón. Vivir la palabra. De justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Entonces el Señor Jesús dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Mas vosotros me veréis. Porque dijo el Señor en Juan 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por tanto, cuando usted nace de nuevo, usted sí puede ver a Dios. ¿Dónde? En la palabra. ¿Y dónde está la palabra? En usted. Porque esa es la naturaleza que usted recibió. Pero el mundo, dijo el hermano Branham citando ese texto, dijo un poquito, el mundo no me verá más. Dice, esos son los incrédulos. Mas vosotros me veréis, dice el profeta. Esos son los creyentes. Amén. Entonces usted lo va a poder ver a él. Entonces esa escritura, mire lo que produce para el mundo, porque su palabra no regresa vacía. El Espíritu Santo viene a usted y para el mundo es incredulidad, para usted es fe, para el mundo es juicio, para usted no. Amén. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces usted no va a ir a condenación, no va a ir a juicio. ¿Por qué? Porque ya su pecado fue juzgado en la cruz del Calvario y el príncipe de este mundo ha ido a condenación y usted ha ido a vida eterna. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, lo separa, lo garantiza, lo asegura. Es su póliza de vida eterna, dice el hermano Branham. Es lo único que lo va a separar del mundo. Y cuando eso viene, dice el verso 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Entonces la persona a veces no entiende cosas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Pero una vez recibe el Espíritu Santo, el hermano Branham dice, reciba el Espíritu Santo y sus preguntas se acabarán. No está diciendo que usted no tenga preguntas de la palabra. Sí, siempre vamos a tener preguntas de la palabra. Cuando dice sus preguntas se acabarán, se refiere a que usted ya no se va a preguntar, ¿y por qué no puedo vestir así? ¿Y por qué no puedo hablar? ¿Y por qué tengo que ir a culto? ¿Y por qué tengo que dar mis diezmos y mis ofrendas? ¿Y por qué tengo que...? Sus preguntas se acaban. Preguntas que generen incredulidad, mueren. Las preguntas que surgen en usted es el escudriñar la palabra y usted encuentra algo y dice, oiga hermano, esto está tremendo, ¿y cómo será eso? ¿Ve la clase de pregunta diferente? No es una pregunta de decir, no, oye, ¿y por qué? A ver, ¿y por qué? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? No, eso no es así. Allá fanáticos. ¡No! El Espíritu Santo termina con sus preguntas. Por eso dice, hay muchas cosas que les quiero decir, pero ahora no las pueden sobrellevar. Si Jesús hubiera puesto a decirle a todos los discípulos, los hubiera confundido terriblemente. Dijo, no, ustedes todavía no. Pero una vez llegaron a Pentecostés, dice la Biblia que las Escrituras empezaron a tomar sentido para ellos. Amén. Amén. Tus preguntas se acabaron. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y qué es la verdad? Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. Entonces nos va a guiar a la palabra. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Verso 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué es ver? Dice el hermano Branham dice, ver es entender. Amén. El mundo no puede entender la palabra. El mundo no puede entender lo que es la justificación. El mundo no puede entender lo que es la santificación. El mundo no puede entender mucho menos lo que es el bautismo del Espíritu Santo, la estatura del varón perfecto. No lo van a entender porque están lejos de
Usted y yo tal vez no lo podamos entender, por eso primero tiene que venir la locura de la predicación. Si la persona cree, se arrepiente, se bautiza, su pecado es perdonado, justificación. Es santificado por la palabra, empieza la vida del mundo a morir en él. Entonces él ha creído, empieza a creer con el corazón y él se alimenta porque más cree y más se le da. Y él quiere leer y un versículo es poco y un capítulo se le hace pequeño y él quisiera que no hay, cuando se da cuenta, medianoche no me doy cuenta y ya termino, voy a terminar todo el folleto. Hay una sed en él. Hay una sed en ella quiere agradar a su Señor, él quiere vivir para su Señor, ella empieza a organizar todo, él organiza todo, su vestir, su hablar, su mirar, su escuchar, todo empieza a caminar en torno de la palabra. ¿Por qué? Porque se está consagrando a Dios. ¿Por qué? Porque hay un premio, hay un galardón, hay una meta. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Amén. La naturaleza divina que fue plantada al creer toma su lugar cuando Dios viene y se asienta en el corazón del individuo y le da vida eterna. Amén. Amén. No sé si me hago entender. Amén. Bueno, algunos posible pudieran pensar si se verían más emotivos si les explicáramos el proceso para ganarse la lotería. Ese es el proceso a la vida eterna. Amén. Ese es el proceso para obtener todo. Los méritos de Dios, para obtener las promesas de Dios, para alcanzar la riqueza divina. Esta es la manera en que su naturaleza es cambiada. Esa es la fórmula, como decíamos el domingo. No es solo decirle a la persona, tiene que irse con el Señor. ¿Cómo lo hago? Hay un camino, hay un proceso, y eso es la etapa de vida del creyente. El progreso del peregrino, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, bajo el cuidado de la soberana gracia de Dios. Pero su palabra no regresa vacía. Amén. Ella va a cumplir el propósito en usted que Dios haya determinado. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Recuerde, el Señor plantó una viña, dice en Juan capítulo 15 eso. Dice, el dueño de la hacienda plantó una viña y él quiere comer de allí de su fruto. Y cuando el Señor llegó en Juan 15 y vio la viña, vio que no había fruto, llamó al labrador y le dijo, vamos a acabar con esto. Usted va, espera un año, nada, y va y mira, oiga, ¿esto qué? No, que tumbemos eso y más bien sembremos árboles y por lo menos alguna cosa comemos ahí. Pero el labrador dijo, un poquito, Señor. Dame un año más, dijo. Dame un año más, Señor. Y si de aquí un año viene, si esto no da, derrúmbala. El Señor viene cada culto y él espera encontrar algo de fruto. ¿Y cuántas veces el Señor habrá dicho, ¡ah! Pero hay algo allí, el Espíritu Santo, el labrador de Dios. Y dice, un tiempo más. De pronto en el siguiente culto se arrepiente. De pronto en el siguiente culto se bautiza. Tal vez ahora sí, a partir de ese culto, tal vez sí sale diferente y va a empezar a vivir la vida. No, y siempre el Espíritu Santo intercediendo en favor nuestro para que nosotros podamos avanzar y dar la medida del fruto de la palabra del Señor. Amén. Oremos a Dios, Padre eterno y bondadoso Dios. Le damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra, tu cuidado, tu bondad y tu misericordia. Amén. Gracias por esta oportunidad, Señor, de poder considerar las grandes maravillas de lo que tú nos has dado y nos has entregado. Solo por tu soberana gracia, Señor, es que estamos acá. Padre, y al hablar de estos asuntos, al hablar de estas cosas en esta noche, Señor, nosotros venimos en expectativa de poder, Señor, aparejar nuestra vida. Y hoy tú nos has recordado la fórmula, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Si nosotros hemos recibido el proceso de la palabra, ella dará su fruto. Concede, Señor, que cada vida aquí pueda, Señor, tomar una decisión real. Que el Espíritu Santo nos revele la Escritura y ella se abra delante de nuestros ojos y nosotros podamos avanzar, Señor, y dar el fruto de la palabra y ver la recompensa de la obra misericordiosa tuya en favor de tu pueblo. Recibe todo honor, Señor. Recibe toda gloria y toda alabanza. Y nosotros, tus hijos, recibamos el beneficio de tu palabra. Recibamos los efectos de la presencia del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo confirme su palabra en cada uno de nosotros, Señor. Padre, tráenos, Señor, a un arrepentimiento, a una vida real, a dar los frutos dignos, a caminar en consagración total a tu palabra. Danos un espíritu de oración, de lectura. Padre, un espíritu de devoción por venir al culto, por escuchar de ti, por levantar nuestras manos,
por aparejar nuestra vida, Señor, para esa gran hora que es el rapto glorioso de la novia del Cordero. Amado Señor, para eso nos damos cita aquí. Cada vez que tú vienes, Señor, a un servicio, cada vez que vas a nuestra casa, cada vez que llegas, Señor, allí donde nosotros nos encontremos, tú deseas encontrar un fruto en nuestra vida cristiana. Permite, Señor, que esa palabra produzca, que la reguemos lo suficiente en la humedad, que la locura de la predicación sacuda nuestro corazón, que no perdamos el ánimo, el estímulo, Señor, por poder escuchar y avanzar en nuestra oración. Padre, bendice este pueblo precioso en esta noche, bendice cada vida y cada corazón, y que tu palabra no regrese vacía, sino que caiga en buena tierra, en tierra fértil, y traiga el fruto a su tiempo. De, Señor, pan al que come, de semilla al que come, y pan, Señor, a cada uno de aquellos que desean más de tu gracia y tu bondad. Para la gloria tuya pedimos eso en esta noche, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Yo quiero más y más de Cristo. Siga. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más. Yo quiero más y más de Él. Quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Él quiere más y más mi vida. Él quiere más y más de mí. Él quiere más.